Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. El Cuerpo Académico de Materiales Poliméricos y Nanoestructurados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo agradecen su asistencia y participación a este primer ciclo de seminarios Niels Bohr de Ciencia de Materiales. En esta ocasión nos acompaña la doctora Diana Leticia Espericueta González, quien es ingeniera metalúrgica y de materiales por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a platicar sobre las propiedades magnéticas de hexaferrita de estroncio con estructura porosa. Vamos a abordar el tema en 3 etapas: la introducción, la metodología y posteriormente los resultados. Vamos a atender en la introducción antecedentes sobre magnetismos, materiales porosos y hexaferritas, tipo M, que es lo que conjunta este trabajo. Como sabemos, todos los materiales poseen y presentan propiedades magnéticas, ya que, el magnetismo es intrínseco a la materia. La diferencia es que, a veces en la mayoría de los materiales no hay una interacción colectiva de los momentos magnéticos atómicos, mientras que en otros materiales puede existir una fuerte interacción entre los momentos atómicos. La forma en que se produce esta interacción da origen a diversos tipos de materiales, ¿sí? Entonces, debido a que todos los materiales poseen la capacidad de interactuar con un campo magnético, pues se van a clasificar en función de la respuesta que estos tienen cuando se ven afectados ante un campo magnético, ¿sí? Aquí tenemos la clasificación de los materiales, que son paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Dentro de los ferromagnéticos vamos a encontrar a los ferrimagnéticos y a los antiferromagnéticos, ¿sí? Por ahí tenemos desde los diamagnéticos, que cuando se ven afectados por un campo magnético reaccionan en dirección contraria; los paramagnéticos, que se alinean al campo magnético aplicado; los ferromagnéticos, estos se caracterizan por una atracción hacia un campo externo, ¿sí? A diferencia del paramagnetismo, estos materiales conservan una magnetización llamada magnetización remanente, cuando se retira un campo magnético. Y en la naturaleza, solamente el hierro, el cobalto y el níquel, son ferromagnéticos a temperatura ambiente. Y los materiales antiferromagnéticos, los dominios magnéticos tienden a alinearse de manera antiparalela al campo magnético externo. Basado en esto, nosotros vamos a trabajar con materiales ferromagnéticos, y la clasificación que existe de estos materiales los podemos clasificar entre suaves y duros, ¿sí? Esto debido a la curva de histeresis que se forma al aplicar un momento magnético. Entonces, hablando un poquito de esta curva, la caracterización magnética de un material se inicia en su estado desmagnetizado. Como primer paso, una vez que se le aplica el campo magnético, aumenta progresivamente a través del cuadrante 1 y se denomina primera magnetización. Y una vez que la curva alcanza su valor máximo, tiende a infinito, adquiere la mayor alineación posible. Una vez que se adquiere esta magnetización, el campo magnético es retirado y la magnetización alcanza un valor llamado magnetización de remanencia, o MR, ¿sí? Al aumentar el campo magnético en sentido contrario, pasamos al cuadrante 2, se tiene la curva de desmagnetización del material. Y esta cantidad de campo magnético anula la magnetización que ya se tenía en el material. A esta cantidad se le va a conocer como campo coercitivo. Cuando el campo aumenta en sentido contrario, en el cuadrante 3, hasta alcanzar la saturación en el sentido contrario, se retira el campo magnético y de igual manera se obtiene la remanencia magnética negativa, o MR negativa, como consecuencia de la relajación de los momentos magnéticos. Y finalmente, cuando aplicamos un campo magnético en sentido positivo, se cierra el ciclo de histeresis. Y es lo que obtenemos en esta curva, las partes de la curva de histeresis. Y basado en esto, los materiales se van a clasificar en estos términos para
en términos de la capacidad para realizar este trabajo magnético. Existen los materiales magnéticos suaves, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, y los materiales magnéticos duros, que lo podemos ver en la imagen derecha. ¿Qué diferencia tiene? Pues que los materiales, como las hexaferritas, de las cuales voy a hablar, son magnéticamente duros y se conocen como imanes permanentes. Buscan obtener remanencias y coercitividades grandes. ¿Sí? Una vez, bueno, que podemos obtener esta información, pues vamos a hablar un poco de las propiedades magnéticas y de las curvas, de las propiedades de remanencia y las curvas de Henkel. De igual manera, aquí presentamos dos procesos de magnetización, bueno, donde podemos apreciar las curvas de CD y las IRM. Bueno, entonces, para llevar a cabo este estudio es necesario saber cómo interactúan, ¿sí?, las propiedades magnéticas macroscópicas de un material, y pues estas propiedades van a ser consecuencia de las interacciones entre un campo magnético externo y los magnéticos dipolares de los átomos que lo constituyen, ¿sí? Bueno, los sistemas magnéticos van a constar pues de un conjunto de partículas que interactúan entre ellas cuando están siendo afectadas por un campo magnético. Y debido a esto, pues la magnetización total del sistema representa la incorporación de ciertas contribuciones y de ciertas interacciones de todas las partículas. Y bueno, van a existir dos tipos de interacciones magnéticas, las dipolares y las de intercambio. En las de intercambio, las interacciones nos van a servir para explicar la intensidad de los campos magnéticos en los sistemas ferromagnéticos, ¿sí? Se les conoce como interacciones de canje o de intercambio. Y las interacciones dipolares, bueno, las interacciones dipolares pues van a contribuir de manera negativa a la magnetización y se originan debido a las cargas magnéticas que se van a formar sobre la superficie de los metales. Una vez que tenemos estudiadas estas magnetizaciones, pues nos vamos a basar en el modelo Stoner-Wolfart, que, bueno, pues describe un sistema magnético como si consistiera en un conjunto de muchas partículas monodominio, que, bueno, los dominios magnéticos los presenta el material, y que no interactúen entre sí, ¿sí? Las propiedades magnéticas macroscópicas van a ser el resultado de de que varias contribuciones se van a superponer como monodominios. Entonces, el modelo obedece a estas ecuaciones y, bueno, es una relación válida para un sistema de partículas de dominio único que no interactúan, ¿sí? Entonces, vamos a graficar estas gráficas, y una vez que se grafiquen el modelo, bueno, es la línea punteada que va de 1 hasta acá, 1. Una vez que normalicemos y grafiquemos, pues nos dice que si las curvas pasan por debajo, pasan por encima, o una combinación de ambas, pues de alguna manera están interactuando, ya sea de manera desmagnetizante, o sea, dipolar o de intercambio. Y bueno, a partir de esto, bueno, esta relación va a tomarse como evidencia de que no existen interacciones o de que existen interacciones. La ecuación no asume alguna distribución especial de las orientaciones, tampoco nos da valores cuantitativos, nos da valores cualitativos. Y bueno, esta relación está formulada para sistemas compuestos por partículas uniaxiales, monodominios y que no interactúan. Entonces, en esta curva, nos vamos a poder, al graficar esta curva, nos vamos a poder dar cuenta de cómo está interactuando nuestro sistema. Por otra parte, vamos a hablar de las esponjas, ¿sí? Son materiales de estructura porosa, forman parte de la familia de los materiales celulares
Y bueno, ¿qué características tienen que los hacen tan atractivos? Pues su alta permeabilidad, su baja densidad, su baja conductividad térmica, pero sobre todo su elevada área superficial. Tienen mucha área superficial y bueno, los poros pueden ir desde un 65 hasta un 90%. Tenemos muchas aplicaciones como de filtración, aislamiento, sensores refractarios y son cerámicas especiales, cerámicas avanzadas. Y la intención, bueno, pues es que podemos formar un material y ver cómo son sus interacciones magnéticas. Bueno, por otra parte tenemos el tercer elemento que son las hexaferritas tipo M, ¿sí? Las hexaferritas tipo M, bueno, se emplean a nivel industrial como imanes permanentes, ¿sí? Sin embargo, la característica, bueno, su fórmula es MF12 o 19, donde M puede ser bario, estroncio, y bueno, de alguna manera también se les incrustan tierras raras. Entonces, bueno, esto pues hace que su precio sea muy elevado. Perdón. Entonces, bueno, pues puedan ser muy caros para ciertas aplicaciones. Son muy utilizadas como imanes permanentes, ya había comentado, y bueno, pues su consumo va en aumento, ¿sí? Va en aumento en los últimos años, y pues desde su descubrimiento, pues han tenido una demanda muy, muy fuerte, porque desempeñan tareas pues de manera eficiente. ¿Qué más les puedo platicar? Tienen una estructura cristalina caracterizada por el mineral de la magnetoplumbita. Tiene una estructura, una simetría hexagonal y bueno, pues forman una red compacta de 5 capas de oxígeno y bueno, se va a reemplazar un anión de O2- por un catión, pues ya sea de bario, 2+, estroncio 2+, plomo 2+. Sí, reemplazando estas posiciones por los lugares disponibles en la celda unitaria, ¿sí? Entonces, bueno, son materiales imanes duros, permanentes, y bueno, el objetivo de este trabajo, pues se conjuntaron las propiedades magnéticas de las hexaferritas de estroncio con las de los materiales porosos, y pues tenemos el objetivo de estudiar el efecto que tiene incorporar poros a un sistema magnético. Bueno, la metodología que se planteó fue la preparación del lodo cerámico, la síntesis de la esponja, posteriormente se caracterizó. Para la preparación del lodo cerámico, pues se tuvieron dos variantes: el método de reacción en estado sólido o el método cerámico comúnmente conocido. El método cerámico, pues parte de esta reacción que está abajo, y pues simplemente es tomar el carbonato de estroncio con el óxido de hierro, se muelen, se mezclan y posteriormente se les da un tratamiento térmico que nos va a producir la hexaferrita con liberación de CO2. Mientras que el método de coprecipitación química es un poquito más complicado. Se trata de sintetizar en soluciones acuosas alcalinas. Y bueno, tiene dos reacciones totalmente diferentes. Aquí, bueno, pues el método es húmedo. La ventaja de este método es que pues vamos a obtener partículas de muchísimo menor tamaño a las otras, al método cerámico. Varía mucho el tamaño. Los precipitados se van a formar como resultado de una mezcla de dos soluciones y bueno, pues pueden presentar muchas variaciones al tamaño partícula. Posteriormente, para obtener las esponjas cerámicas, pues esto fue lo más difícil, ¿sí? Porque hay diversas fórmulas, materiales de sacrificio, espumantes, etcétera. Sin embargo, el método que se utilizó fue utilizar un material de sacrificio.
Aquí tenemos una suspensión cerámica, se tiene el material de sacrificio y posteriormente los sintetizas. Aquí podemos ver cómo partimos. Las variaciones que tuvimos al meterlo fue tener dos elementos, dos esponjas, dos tamaños de poro totalmente diferentes. Como podemos ver, esta esponja tiene un tamaño de poro muy pequeño, mientras que esta fue un poro muy abierto. Posteriormente, pues este material, el material polimérico, pues se va a sacrificar y se trata de replicar esta esponja, ¿no? Se impregnan en los lodos cerámicos, que ya dijimos que eran dos lodos cerámicos, uno obtenido mediante coprecipitación, otro obtenido mediante método cerámico. Y bueno, los polvos obtenidos mediante el método cerámico pues son muy grandes, arriba de una micra de tamaño de partícula, mientras que los polvos pequeños pues eran de menos de 500 nanómetros. Como fueron diversas muestras, pues se puede tener que mediante polvos grandes se sintetizaron tanto esponjas de poros grandes y de poros pequeños, y aquí está la nomenclatura que vamos a utilizar posteriormente para referirnos a ellos. Entonces, primero la G es de grande, la P es de pequeños, para no complicarnos. Entonces, una muestra PG se refiere a una muestra de polvos pequeños, pero de poro grande. Entonces, posteriormente, bueno, pues se les dio tratamiento, una vez que están impregnadas, se les da tratamiento térmico. Aquí sí fue un gran reto, porque pues no quedaban. Y bueno, se sintetizaron estas esponjas. Básicamente la rampa es muy lenta, más o menos de medio grado por minuto, hasta llegar a los 600 grados, que es ahí donde empieza a evaporarse el material polimérico. Ahí se está 2 horas la rampa. Posteriormente, una vez, ya en 2 horas más o menos se calcula que el material polimérico se va. Y posteriormente aumentamos ya con una rampa más rápida, 2 grados por minuto, hasta 1350 grados durante 2 horas. De esa manera aseguramos también que la fase sea la correcta. Las esponjas que se obtienen pues son estas, las de poros grandes, las de poros pequeños, se reducen muchísimo su tamaño, de un 50 hasta un 70%. El tamaño de poro se reduce y el tamaño de toda la muestra también. Para su caracterización pues se les realizó una caracterización estructural, una caracterización microestructural, una caracterización magnética, y se midieron sus propiedades de remanencia mediante los modelos de Stoner-Woodford. Los resultados que se obtuvieron, bueno, pues fueron propiedades estructurales, propiedades microestructurales y propiedades magnéticas, las cuales, bueno, como primer elemento tenemos el análisis de fases y la estructura cristalina. Aquí están las 4 muestras, ¿sí? Todas, al darles el mismo tratamiento térmico y al tener la estequiometría correcta, pues se obtuvo básicamente que pues lo que se quiere es lograr la fase, ¿verdad? Que estemos que sea la fase correcta para posteriormente realizar la caracterización magnética, ¿sí? Se obtuvieron los difractogramas de las muestras de hexaferrita de estroncio, y bueno, aquí lo que podemos recalcar es que la fase se comprueba con el refinamiento utilizando el método de Rydberg con un software mount. Y bueno, ¿qué podemos concluir el método? Bueno, este método va a tratar de ajustar un patrón conocido con el patrón de nuestros métodos experimentales. Entonces, bueno, se obtiene hasta un 99% de la fase correcta, o de la fase ya estudiada teóricamente. Entonces, se puede decir
tanto en los métodos de coprecipitación como en el método cerámico se van a obtener muestras de características estructurales muy similares, ya que se trata de la misma composición química y sintetizados a la misma temperatura, ¿sí? Aquí tenemos las fases, porcentaje en peso, pues está alto. Posteriormente se hace el análisis y la caracterización de poros, ¿sí? Para observar la morfología y el tamaño, tanto los granos de poros, tanto los tamaños de granos como los tamaños de poros de las esponjas, ¿sí? Entonces aquí se utiliza la técnica de microscopía electrónica de barrido y bueno, pues se tomaron imágenes a bajos aumentos y altos aumentos para observar tanto los poros, la morfología de las paredes y el tamaño de granos, ¿sí? El estudio, bueno, se realizó un estudio más o menos de cuánto medía cada poro. En el lado izquierdo tenemos polvos, del lado izquierdo tenemos muestras con polvos cerámicos, del lado derecho con polvos de coprecipitación química. Se utilizó una distribución, bueno, se estudió la distribución promedio del tamaño promedio de poros, más o menos el poro para las muestras preparadas con polvos de coprecipitación. Bueno, los poros van desde 170 micrómetros hasta 663, es decir, más de medio milímetro con el tamaño, con la esponja de poros grandes. Aquí, a partir de las imágenes de SEM, pues podemos observar, les decía, lo que era muy visible fue que redujeron sus tamaños a la mitad, más o menos. Ya estudiándolos con las imágenes de SEM, pues pudimos ver que la reducción de los poros, pues incluso iba hasta de un 50, 60, 70%, dependiendo la esponja que estábamos estudiando, más o menos. Por ejemplo, una muestra inicial que traía un tamaño de poro de 300 micrómetros, pues terminó incluso hasta de 80 micrómetros. Esto nos implica una reducción del 73% más o menos. Incluso las espesores de la pared de los poros iban desde 100 micrómetros, se redujeron hasta 50 micrómetros. Esto pues porque se va definitivamente el polímero, y pues estos pues se adelgazan cuando se empiezan a fundir entre ellos. Y bueno, pues aquí se puede ver más o menos también las micrografías que nos indican el tamaño de grano, ¿sí? Aquí se utilizó un microscopio también, la misma técnica, microscopía electrónica de barrido, con un software que nos ayuda a determinar. Y bueno, nos indica más o menos los tamaños de grano que se obtuvieron desde 4.4 micrómetros, incluso hasta el método cerámico, que nos da tamaños de grano de 7.5. Esto, bueno, el crecimiento de grano debido al tratamiento térmico y a las rampas a las mesetas que se hacían de 2 horas, pues nos crece muchísimo el tamaño de grano hasta 7.5 micrómetros. Se puede observar que también, o sea, si se fijan, hay unos granos muy, muy grandes y otros no tan grandes. Entonces aquí el promedio y la distribución sí está muy, muy grande. Aquí, bueno, es otra imagen del tamaño de grano. Se puede ver, son totalmente hexagonales. Y bueno, pues como les decía, los tamaños varían muchísimo, ¿sí? Pero son totalmente hexagonales. Esa es una pared de los poros que se pueden apreciar perfectamente. Pero bueno, ¿qué efecto tienen el tamaño de poro y el tamaño de grano sobre las propiedades magnéticas? ¿Sí? Bueno, aquí hay que analizar la relación que guarda variar el tamaño y el tamaño de poro. Y bueno, en resumen, estas gráficas que nos muestran el campo magnético aplicado, la magnetización el campo magnético y la magnetización en cada una de las muestras. Y es posible, bueno, observar una tendencia que al aumentar la magnetización de saturación y la remanencia, cuando el tamaño aumentan tanto la magnetización de saturación como la remanencia, cuando el tamaño de poros y de grano también aumenta, ¿sí? Pero al final, por ejemplo, en la última muestra, que es la muestra
En la muestra, es que no lo tengo aquí, no sé claramente, pero la última muestra, al ser muy, muy grandes, se observa una drástica caída, ¿sí? En los valores de los parámetros. En cuanto al campo coercitivo que existe, pues no hay una tendencia muy clara en su variación respecto a otras muestras, ¿sí? Para esto, bueno, pues se necesita hacer el estudio, necesitamos tener más muestras y más variaciones, un estudio, no sé, un DOE para poder concluir algo bien respecto a esto. Y bueno, posteriormente analizamos cuál era el efecto del tamaño de poros sobre las interacciones magnéticas. ¿Qué tiene que ver el tamaño de poro? Aquí están las 4 muestras desde el método cerámico que está arriba, las 2 de arriba, variando el tamaño de poro, y el método de coprecipitación variando el tamaño de poro de la esponja también. Aquí van desde 20,000 hasta 5,000 o esta. Y bueno, aquí que podemos destacar, se evaluaron los parámetros de la curva de histéresis. Entonces, aquí que podemos observar que la esponja hexaferrita de bario, lo comparamos con una esponja hexaferrita de bario posteriormente también, y conocemos el comportamiento magnético que van a presentar las hexaferritas de estroncio macroporosas. Los valores típicos, por ejemplo, de una hexaferrita compacta pueden variar mucho, ¿sí? En la siguiente, bueno, ahorita en la siguiente tenemos la comparación. Tenemos un resumen básicamente de los valores que se obtuvieron de estas curvas, ¿sí? En estas curvas, pues, ¿qué se puede? Aquí ya podemos ver en el último de los puntos, ay, eso. En el último de los puntos se obtienen en estos, bueno, aquí ya, esta es una hexaferrita de bario ya reportada con anterioridad. Podemos ver que las 4 muestras presentan mejores campos coercitivos, mejores remanencias y mejores saturaciones que la hexaferrita de bario. Para las muestras que se prepararon con el método cerámico, bueno, vamos a ver que el campo coercitivo aumenta, ¿sí? Para las muestras preparadas con el método cerámico. En el caso de la remanencia, las muestras que presentan mejores propiedades son las muestras con tamaño de poro menor. Esto es un patrón que puede atribuirse a que las caídas, pues, en la magnetización no van a ser tan pronunciadas como en el caso de una muestra de poros más grandes. Para el análisis de las interacciones magnéticas, posteriormente se procede a medir las curvas IRM y DCD. Para las 4 muestras analizadas, ¿sí? Se analizan las curvas de remanencia y se pueden observar que son, bueno, vamos a concluir posteriormente que son altamente interactuantes debido a que, pues, la caída de la remanencia que tiene lugar en la curva DCD, y bueno, esto nos va a indicar una interacción magnetostática. Esto, pues, va a tender a desmagnetizar el sistema, ¿sí? Entonces aquí se fijan poros grandes con precipitación, poros grandes por precipitación, sus curvas IRM y DCD, ¿sí? Poros pequeños por el método cerámico y poros grandes por el método cerámico, pero lo que importa, bueno, es normalizar y posteriormente graficar sus curvas de remanencia, ¿sí? Para poder obtener posteriormente las curvas de Henkel y analizar las magnetizaciones de remanencia. Entonces, bueno, aquí en estos gráficos de Henkel, la hexaferrita de estroncio, en sus diferentes variantes, tenemos interacciones magnéticas de acuerdo al modelo Stoner-Warfare.
Si en el sistema no hubiera interacciones, bueno, esto se puede ver en las curvas de Henkel que se graficaron. El modelo nos dice que si el modelo no, perdón, que si al graficar las curvas IRM y DCD no tuvieran cierta interacción, pues nuestras gráficas se alinearan perfectamente con la curva, con la recta con pendiente -2. Sin embargo, podemos ver que este tipo de materiales porosos y preparados, hexaferritas de estroncios preparados por diferentes métodos, todas tienen una interacción. Bueno, aquí es posible observar que este tipo de interacción tienen interacciones y son predominantes, ¿sí? De origen, pues, magnetostático, dipolares, y ocurre, bueno, pues como consecuencia de que en las paredes de los poros, pues, se pueden establecer ciertos dipolos magnéticos. Y, bueno, se pueden observar ciertas diferencias. No puse cuando separamos todas las curvas y analizamos una por una, nada más que luego nos íbamos a tardar muchísimo en analizar cada una de ellas. Sin embargo, pues todas tienen un comportamiento similar. Y aquí en estas paredes pues se establecen dipolos en las paredes de los poros. Las pequeñas diferencias que podemos observar pues se atribuyen al tamaño de poro, tanto al tamaño de grano. Y bueno, son propiedades desmagnetizantes. Y bueno, cuando variamos tanto el tamaño de poro como el tamaño de grano, la diferencia, bueno, no es muy significativa. Sin embargo, bueno, las interacciones dipolares van a aumentar cuando los tamaños de poro se vuelven más grandes. Y bueno, al comparar los métodos de preparación de polvos con el método de coprecipitación, se obtuvieron partículas de menor tamaño. Al tener partículas de menor tamaño, implica un aumento en el área superficial, y esto pues incrementa la superficie total de los granos, y bueno, esto favorece las interacciones de intercambio. Estas interacciones son muy fuertes, pero son de corto alcance. Por lo contrario, cuando las partículas son de mayor tamaño, como las muestras preparadas con precursores con el método cerámico, el área superficial va a disminuir y las interacciones de intercambio también van a tender a disminuir, ¿sí? Como conclusiones, bueno, pues lo que más nos costó con este proyecto es pues, lograr la optimización del método de réplica, porque nos costó bastante obtener las primeras muestras. El tamaño de polvo, pues, se va a asociar, el tamaño de los polvos, pues, se asocia con el tratamiento térmico. Y, bueno, también el tamaño de grano al final es muy, muy grande por el largo tratamiento térmico que tienen. Una vez que se tiene el efecto del tamaño de poro de las muestras, con poros grandes, se logran interacciones dipolares que son predominantes. Y cuando disminuimos el tamaño de poro, pues también las interacciones tienden a disminuir. Bueno, se mostraron las comparaciones de las propiedades magnéticas en función del tamaño de grano y el tamaño de poro. Y bueno, también se observaron cambios en los estados de histéresis de las muestras, ¿sí? Esto tiene que ver directamente con el tipo y la intensidad de las interacciones magnéticas. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Bueno, doctora Diana, muchas gracias. Le agradecemos por su excelente presentación. La verdad es que estuvo muy interesante y pues esperamos vernos para la próxima. Ok, muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos.